Viernes 24 de julio de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Bueno, esta es la explicación de la parábola que los discípulos no habían entendido. Entonces el pasaje de Mateo del capítulo 13 se refiere justamente a la explicación que hace el Señor. Ahora, ante esta explicación yo me pregunto, ¿no? Pero ¿qué puedo agregar como comentario a este evangelio? Que es el de la parábola del sembrador, cuando es el mismo Señor quien lo explica. Y es clarísimo. ¿Qué se puede decir? Bueno, solo advertir que la palabra es la que ha custodiado a la Iglesia durante 2 milenios y que esa palabra ha querido ser y ha sido adulterada muchas veces a lo largo de la historia y que los exégetas modernistas son especialistas en hacerle decir exactamente lo contrario de lo que dice. Entonces, lo primero es ponernos de acuerdo de qué palabra se trata. Es la palabra que la Iglesia, repito, ha custodiado, es la palabra de Dios, sin alteraciones y sin glosas, sin trueques, como para hacerle decir cosas que no dice. Pero también debemos decirnos a nosotros mismos que si bien el Señor parece hablar de categorías separadas, porque habla, los que no entienden la palabra son unos, ni tampoco saben de qué se trata. Están los que por otro lado se entusiasman, la toman con alegría, pero son inconstantes. Los que se agobian o que ante las persecuciones claudican, los que ante las vicisitudes de la vida, ¿no? La ahogan, y están los que sí entienden. Bueno, digo que si lo tomamos como categorías separadas, nosotros decimos, bueno, podemos caer en una, pero podemos caer en cualquiera de ellas en realidad. Es decir, no es tal persona es así, sino que si bien es cierto que estamos en los que por lo menos entendemos la palabra y le prestamos atención, a veces, y nos interesa la palabra, y nos interesa aprender, pues digo, a veces nos pueden los problemas, y aún conociéndola, actuamos contrariamente a la palabra, a ella. Actuamos de forma incoherente, o estamos tan aturdidos que no la tenemos en cuenta. Y no asumimos que la palabra siempre nos habla y siempre nos interpela. Es buen ejercicio espiritual tomar la palabra de Dios, tomar los evangelios sobre todo, leerlos y dejarse interpelar. Ver qué eco tienen en nosotros, qué eco tiene la palabra. Y para eso también es muy bueno, sobre todo, hacerlo con el evangelio del día. Y escuchamos quizás homilías o interpretaciones, reflexiones,
y también a nosotros los que nos dice personalmente, porque la palabra no se agota, su riqueza es enorme. Y por otra parte, tengamos en cuenta que nuestra vida espiritual no es lineal, es decir, vamos avanzando en forma lineal, no. Nuestra conversión, por empezar, debe ser cada día, pero a veces hay que reconocer que tenemos retrocesos. Por eso es muy importante ser vigilantes y no, como suele decirse, no dormirnos en los laureles. Cada día debemos estar atentos a quitar todo lo que es obstáculo a la obra de Dios en nosotros. Y por eso también entendemos la palabra, porque esa palabra que penetra como la semilla, que se hace fecunda, es la obra de Dios, es la gracia de Dios, a través de lo que Él nos dice y lo que Él nos pide. Y a veces una palabra que se dice en silencio totalmente. Y por eso hay que estar muy atento. No es que tengamos locuciones. Por eso lo primero es saber dónde está el enemigo interno y dónde también el enemigo de afuera. ¿Qué son las cosas que nos distraen? ¿Qué son las cosas que nos apartan? ¿Qué es? ¿Dónde están los peligros para nuestra vida espiritual? Es muy, pero muy importante detectarlos. A veces malas compañías, malas lecturas, ver inútilmente, televisión, cómo tratamos nuestro tiempo de ocio. Es muy importante, porque ahí es donde se va metiendo el obstáculo. Y hablando de la otra palabra, la otra que no es esta, también la cizaña. La primera lectura, que no fue leída, que es la del profeta Jeremías, dice: volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Y después dirá: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Es decir, Dios, por medio de Jeremías, llama al regreso a los apóstatas. Apóstata es aquel que alguna vez creyó y que luego abandonó su fe, que renegó de su Dios. A eso los llama y les hace una promesa. La promesa de Dios es justamente darle buenos pastores según su corazón. De lo cual es lícito deducir que la apostasía, la pérdida de fe del pueblo, si no en todo, en una grandísima parte, recae la responsabilidad sobre los malos pastores, sobre quienes no enseñan la palabra para que se entienda y para que puedan dar frutos. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, dicho, por un lado tenemos el hecho de estar atentos, de no caer, de buscar dónde están los obstáculos, dónde están los impedimentos dentro nuestro, en nuestro entorno, que impidan que esa palabra penetre, que esa palabra haga su camino y obre y que nuestra vida en definitiva sea fecunda. Y por otro lado, también nos está diciendo esto último, que tenemos que buscar el buen pastor y que rezar por todos los pastores, porque es grande la responsabilidad del pastor, enorme, en este tiempo más que nunca, ¿no? Así que bueno, que esto nos quede, por lo menos esto. Por un lado, el ser conscientes de que podemos caer, de que aunque sí entendemos la palabra, a veces no le prestamos atención. La ignoramos, la dejamos pasar. Entonces que nuestra escucha sea siempre atenta y que nuestro compromiso de vida sea de acuerdo a esa palabra. Y luego, como digo, tener en cuenta también a los pastores, ¿no? A la responsabilidad de cada pastor en todo esto, que es grande. Bueno, aquí nos detenemos
Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.